En la clase pasada tratamos de presentar una aproximación filológica desde el vocabulario griego y latino al concepto de producción o creación humana, al hacer. ¿Qué es el hacer? Pero esta introducción filológica tiene como fin el llegar a la definición real de hacer. ¿Qué es hacer? ¿Qué es producir? ¿Qué es crear humanamente? El conocimiento del vocabulario que está en la base de nuestra tradición filosófica, sea el griego, sea el latino además en la base de nuestra propia lengua, nos puede permitir introducir matices precisivos en el concepto. Pero en todo ese vocabulario se trata siempre de que el hombre realice algo que sin la actividad humana no existe, ¿no? Es decir, haga existir algo. De ahí la analogía con la creación, ¿no? Y decíamos que la diferencia que suele hacerse entre el hacer y el obrar, entendiendo por obrar el agere latino y por hacer el facere, que se corresponden respectivamente a la praxis y a la poiesis del griego, ¿no? Al pratein y al poiein. Obrar y hacer. Decíamos que la diferencia que suele hacerse, porque es la que procede de las obras de Aristóteles, es que mientras el término del obrar es inmanente, porque se da de un acto de la voluntad que perfecciona o imperfecciona al hombre como hombre, ¿no? El término del poiein es extrínseco y por lo tanto hay una acción transitiva en todo poiein, ¿no? Una acción por la cual el hombre genera un efecto que al menos bajo algún respecto o de algún modo le es extrínseco, ¿sí? Y la otra diferencia que señala Aristóteles es que mientras el obrar se ordena a la perfección del propio sujeto, la poiesis, o sea, el hacer, se ordena a la perfección de la cosa producida. Esa sería la doble diferencia fundamental. Pero partiendo de esto, habíamos señalado que paradojalmente encontramos que Aristóteles llama poiesis por excelencia a la del producir obras con palabras, ¿no? Y digo paradojalmente ¿por qué? Porque ese caso de poiesis es aquel en el que menos claramente se ve esa doble diferencia. E inclusive hasta se la podría poner en duda. ¿Por qué? Y porque la palabra humana no es algo fundamentalmente extrínseco al hombre, ¿no? Primero, eso quedamos. Estoy terminando el resumen de la clase, de lo último de la clase anterior para empezar a avanzar, ¿no? Es decir, la palabra humana es extrínseca solamente bajo cierto respecto. Acá hay que
aplicar eso que subrayé hace un momento, ¿no? Algo que de algún modo, bajo algún respecto al menos, sea extrínseco. Pero resulta que lo fundamental de la palabra, que es su significado, no es precisamente extrínseco al hombre. Más aún, la palabra humana, que es término de cierta poiesis, es siempre una palabra unida a conceptos, a tal punto que en la tradición griega la poesía es logos poietikos. Y el logos no significa meramente la voz exteriormente proferida, sino la unidad esencial de esa voz con el signo inteligible que está en la inteligencia, o sea, con lo que son los concepto, noción intelectual. Y ese logos, que en la tradición escolástica nombramos como verbo mental, es lo principal del logos, ¿no? Porque es a través de él que el sonido exteriormente proferido se hace significante, significante de lo que las cosas son. Sin la unidad con el logos eso es imposible. ¿Se ve? Ahora, como la palabra está para significar y el significado no puede estar sino en la mente humana, es claro que ahí el efecto no es principalmente extrínseco al hombre. ¿Se advierte lo que digo? Ni tan siquiera la voz como voz es extrínseca. Porque la voz no es extrínseca en su origen. En su origen también es intrínseca. Y no solo intrínseca al hombre, sino intrínseca a cada persona hasta tal punto que es algo que naturalmente nos permite reconocer a las personas, ¿no? Esa es la voz de fulanito, la voz de menganito. Lo único extrínseco que es el efecto físico que la proferición de la voz genera. Ahora bien, es claro que el poeta no ejerce su actividad primariamente sobre ese efecto físico, ¿no? No es un modelador de ondas sonoras que se transmiten a través del aire atmosférico, ¿no? No, no, claro que no. Es decir, la materia sobre la que trabaja no es esa realidad física. Esa realidad física, insisto, es lo único extrínseco que hay en la palabra naturalmente proferida, que es la palabra como verbo oral, ¿no? Lo mismo vale del signo escrito. Fíjese que el arte de la caligrafía o de la impresión no es el arte poética, ¿no? No, esas sí son artes en las que se da claramente eso de que la acción de producir recae sobre algo extrínseco, ¿no? Y en orden a la perfección de la cosa producida. Claro, sí, la letra, sea manuscrita, sea impresa, es término de una poiesis en sentido fácil de entender, ¿no? Nosotros hemos comparado el caso, pero insisto en esto, ¿no? Acá lo que sería la poiesis por antonomasia, ahí está la paradoja de la que quería partir yo para profundizar un poco la reflexión. La poiesis por antonomasia es una poiesis donde el carácter extrínseco del efecto se da mínimamente. Si fuese nada más que un caso marginal, bueno, esto es una poiesis de última característica, de último grado, en que no se cumple la definición, uno diría, bueno, no hay problema. El problema o la paradoja es que sea la poiesis por excelencia. Y que justo en la poiesis por excelencia sea muy difícil ver el carácter extrínseco de la cosa producida. ¿Eh? Porque para que se entienda fácilmente, las palabras
tienen un significado que es sobre lo que ejerce su actividad productiva el poeta sobre el lenguaje en cuanto signo, ¿no? Para generar en otro cierto pensamiento. Pero el pensamiento no es algo extrínseco. Sin ese pensamiento no se cumple la obra porque no se la capta. Y además cuando se la produce básicamente allí, en el pensamiento, porque es una obra hecha con palabras. Pensamiento que suena. Ahora, lo otro que también es difícil de ver aquí es que la perfección a que tiende la poiesis sea meramente la perfección de la cosa producida y no la del hombre mismo. ¿Por qué? Y porque las obras literarias, puede uno preguntarse, ¿no se ordenan al perfeccionamiento del hombre como hombre? Sí. Oh, de alguna manera. ¿No tienden al perfeccionamiento de su inteligencia y de su voluntad? No debería. Claro, pero pareciera que en general lo hacen, ¿no? Es decir, Sí. eh, también es difícil de ver eso. Uno puede decir, bueno, no, pero hay una perfección intrínseca a la cosa producida. Está bien hecha la obra literaria. Bien. ¿Y qué quiere decir eso? Es estar bien hecha la obra literaria. Si la obra literaria no es algo puramente extrínseco al hombre, sino en gran medida intrínseco, no genera una perfección intrínseca en el hombre, o una imperfección intrínseca. Porque usted dice debiera, está haciendo alusión a que la obra literaria comunique verdad, bondad y auténtica belleza, pero puede ser lo contrario, y también puede estar en la esfera de lo que de alguna manera modifica intrínsecamente al hombre, ¿o no? O sea que Para puede bien o para ser. mal, lo mismo que la praxis, ¿no? La praxis no siempre es buena, no, claro, puede ser buena, puede ser mala, ¿no? La obra de la voluntad, la operación voluntaria libre, o es buena o es mala, no, no es operación voluntaria, no es praxis solo cuando es buena, ¿no? Cuando es buena es un obrar bueno, un obrar virtuoso, ¿no? Pero también cabe el obrar malo. En el producir también, ¿no? ¿Por qué en obras como las literarias lo primero que nos viene al cruce, más que si están bien o mal compuestas, es más bien el efecto que producen en el hombre mismo? ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ¿qué transmiten? ¿Qué comunican? Eso nos surge inmediatamente, ¿no? O sea, no se ve tampoco que se pueda desprender ahí del todo, subrayo, el perfeccionamiento intrínseco del hombre de la perfección de la cosa producida, ¿no? ¿Está claro? Estamos haciendo para destacar la paradoja, nada más. No estoy invalidando la distinción, Claro, ojo, ¿eh? claro. O sea que se puede decir que ahí la obra producida o cosa producida va a ser perfecta si sirve como medio para el perfeccionamiento del Claro, receptor. eso en ese tipo de producción parece bastante claro, ¿no? Como, ¿Se estoy entiende? pensando como un medicamento en medicina. Claro, por ejemplo, sí, 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 porque ahí es un mero medio Ujú, de un bien intrínseco al hombre, ¿no? ujú. Ajá. Por contraposición, mencionábamos el producir la mesa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se da arquetípicamente lo que señala Aristóteles, ¿no? Tenemos, primero que nada, no una operación inmanente al hombre, sino un conjunto de acciones físicas que
transforman ¿qué cosa? Una materia, ¿no? Un ser material, un ser corpóreo, unos trozos de madera en este caso, ¿no? ¿Qué hace el carpintero al producir la mesa? Elige unos trozos de madera, madera que ha sido tomada de la naturaleza no humana, ¿no? Ya empezamos muy distinto, ¿ves? Porque en el caso del poeta, la materia sobre la que realiza su acción o su operación, ya veremos, es el lenguaje humano, es la palabra humana. La palabra humana no es algo propio del hombre. ¿Y cómo decir que una propiedad es un accidente, es una cosa extrínseca? No tiene sentido eso, ¿no? ¿Cuál es algo propio de un ente sustancial? ¿Una propiedad suya? ¿Algo extrínseco a su ser? No, no es. ¿Cómo va a ser extrínseco? ¿Se ve? La diferencia notable, ¿no? Es decir, en el caso de la producción del poeta, la materia sobre la que trabaja ya es humana. Lo mismo pasa con la poiesis médica o la poiesis gimnástica que decíamos también el otro día. Pero con una diferencia también notable en relación con la poesía. Y es que la poiesis médica o la gimnástica trabajan sobre o producen un efecto sobre el ser corpóreo del hombre. De nuevo, el efecto no es extrínseco al hombre, ¿no? ¿Se entiende? El efecto es intrínseco, pero es una perfección intrínseca de orden físico, ¿no? De orden corporal, tanto en un caso como en el otro. Porque en ambos casos lo que se hace es perfeccionar la vida humana en cuanto a vida orgánica. Extrínseco si consideramos dualistamente. Claro, pero sí, pero no es un cuerpo distinto al humano, sí. Sí, hay que hacer un dualismo absoluto ahí, porque ni siquiera no se podría aplicar a Platón eso, porque el cuerpo de cada quien es de cada quien y es de la totalidad del hombre, ¿me entiendes? Si no, para Platón el cuerpo de un ser humano no es extrínseco a él, digamos así, ¿no? Que el hombre sea principalmente el alma, según Platón, no está mal del todo, porque claro que es principalmente el alma, sí, porque el alma es lo más noble del hombre, pero no que el cuerpo del hombre le sea una cosa ajena por completo. Ahí ya sería un dualismo totalmente erróneo, ¿no? Falso, que ahí sí el cuerpo sería algo extrínseco, ¿verdad? Pero dejando de lado ese error, es claro que si el efecto se produce sobre el cuerpo humano, como en la poiesis médica o en la poiesis gimnástica, tampoco es extrínseco al hombre, ¿no? Pero con la tiene algo en común con el caso de la mesa, y es que el que produce un efecto en el orden físico. ¿Se ve? Sí. Un efecto de orden físico. Y además, lo otro que lo aproxima es que produce un efecto de orden físico ordinariamente en otro, ¿no? Es cierto que el médico puede aplicarse algún tratamiento a sí mismo, pero no es lo habitual, ni siquiera en la realidad corriente, ¿no? Si el médico tiene una enfermedad, va a otro, ¿no? Va a un médico. El... De ahí que sea extraño que el médico se cure a sí mismo, ¿no? Sí, claro. Es raro. Bien. Pero, y en ese sentido sí que de alguna manera es extrínseco, ¿no? Porque el efecto lo produce sobre el ser corporal de otro. No es extrínseco a la naturaleza humana, ¿sí? Pero hay cierto carácter extrínseco en cuanto que
produce un efecto en otro ser humano, un ser humano en otro, ¿no? ¿Está claro? Bien. Pero en cuanto el paciente aplica lo que el médico le ha prescrito, ahí de nuevo volvemos al tema de que el efecto es intrínseco a quien sigue las reglas del arte, ¿no? Dictadas por otro, pero el paciente las sigue, ¿sí? Hace la dieta que le manda el médico, toma los medicamentos que le ordena el médico, que le prescribe, o sea que le aconseja con cierta autoridad de conocimiento, porque el médico no manda al paciente, no tiene autoritas en sentido propio, aconseja, es un consejero experto. Bien, está claro, ¿no? Fíjense que además en el caso de esas artes tenemos otra complicación. El efecto lo produce primariamente y propiamente la naturaleza, porque ahí el arte lo único que hace es ayudar a la naturaleza. La poiesis asiste a la naturaleza para que ésta realice su efecto. ¿Está claro? Porque la buena salud nunca es efecto de la medicina, es efecto de qué? Y de la naturaleza. ¿Se ve? De nuevo hay que ver si ahí no hay algo análogo a lo que pasa con la obra poética, ¿eh? Pero lo que está en juego en la obra poética es la naturaleza del espíritu, no la del cuerpo, ¿sí? La salud de la inteligencia y de la voluntad, no la del cuerpo. ¿Se ve? Pero volvamos al caso arquetípico del carpintero, ¿no? Antes de seguir, hago una consideración al margen. La importancia, porque esto sirve para cualquier parte de la filosofía y para cualquier definición. Toda definición, decimos, tiene que ser adecuada a la cosa definida, ¿no? Cuando la cosa definida es una complejidad analógica, como en este caso, para que la definición sea adecuada, uno tiene que tener en cuenta todos los casos, todas las especies o todos los géneros de la cosa que está definiendo, porque si no, no entiende de qué se trata. Si yo te doy la definición de poiesis y pongo el ejemplo del carpintero y me quedo ahí, es que es claro, está clarísimo. Y no está nada claro, porque después se pone a hablar de la poesía como poiesis. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Es como lo que hace el carpintero. Y no, mire, tiene diferencias fundamentales con lo que hace el carpintero. Pero si usted ya formó la noción de poiesis en relación con la carpintería, le parece que el poeta es una especie de carpintero. Y es lo que no es. ¿Está claro? Vamos a ser una especie de carpintero. Y el médico y el gimnasta tampoco son una especie de carpintero. Pero tampoco son poetas. ¿Se ve? Es decir, hay que tener en cuenta todo el ámbito de la realidad al que la definición nos remite y ajustarlo a todo, porque si no, la definición no está pensada. ¿Se entiende lo que digo? Hay que pensar la realidad para que la definición adquiera el contenido adecuado. Si no, la definición queda como una fórmula en el aire, apoyada en un ejemplo, que en este caso no es más que uno de los casos posibles, y hay que ver si todos los casos cumplen con la definición del mismo modo. Si no, no he formado adecuadamente la noción. ¿Se ve? Porque si la noción se realiza de distintos modos, por eso es analógica, de modos realmente distintos, entonces la idea de que estoy formando una noción unívoca es errónea. Al mismo tiempo que formo la noción, la formo con mezcla de error, porque
entiendo que en todos los casos se dará eso tal cual se da en la carpintería. ¿Se advierte o no? Eso no pasa cuando la definición es unívoca. O sea, es de una cosa que se da siempre del mismo modo esencial, ¿no? ¿Está claro? Pero cuando la realidad que estamos tratando de entender es una realidad compleja, ahí la cosa hay que ajustarla siempre, ¿no? Eso es un principio de todo realismo. Es decir, las nociones tienen que hacernos entender la realidad, no darnos una inteligencia aparente que esto es fácil, se entiende el fenómeno, entonces ya me quedo con eso y listo. Porque lo del carpintero es un ejemplo, pero por eso conviene siempre usar más de un ejemplo, ¿ven? Porque el ejemplo puede ser solamente parte de la realidad que trato de entender. Y si toda la realidad la identifico con ese ejemplo, en este caso estoy perdido. ¿Se ve? Porque si yo quiero entender lo que hace un poeta a partir del ejemplo del carpintero, no entiendo absolutamente nada. ¿Se ve? Volvamos ahora sí al carpintero. Su actividad es una acción física. Bueno, digamos que su actividad involucra acciones físicas, ¿no? ¿Es meramente una acción física? No, porque si no, no sería actividad humana, ¿sí? Sería la actividad de una estrella, de un meteorito, de un arbolito, que ya es actividad física vital, o de un perro, ¿no? Que es actividad física vital sensitiva. Pero si es actividad humana, también entrará la inteligencia, la voluntad, ¿o no? Yo a propósito dije hace un momento, y ahora lo vuelvo a decir, ¿qué hace el carpintero con la madera? Y lo primero que dije es... Antes, ¿qué hace? La selecciona. ¿Y la selecciona en función de qué? ¿Con qué selecciona la madera? Con la inteligencia. Evidente, muy bien. Porque la selecciona en vistas a lo que ha de hacer o no. Y claro, la madera más adecuada para lo que tenga que hacer. Porque una cosa es si va a ser una pipa y otra cosa es si va a ser una mesa, ¿no? ¿Está claro? ¿Eh? Y otra cosa si va a ser una cortina de enrollar, ¿no? Vamos a usar la misma mesa, la misma madera, perdón. Y dependiendo de qué mesa sea, va a usar una madera u otra, ¿o no? Una cosa es que haga una mesa para una cocina rústica y otra cosa es que haga una mesa para el comedor del Palacio de Versalles, ¿no? Claro, lógico. ¿Va a usar la misma mesa el carpintero? No, seguro que no. Seguro que no. No, evidente, ¿no? No. Sin irnos al Palacio de Versalles, acá también hay palacete. Sí. Sí. Hay un canal de televisión que se llama Canal Encuentro, que da un programa, es el único programa bueno que tiene, que es de arquitectura. Y muestran a veces casas muy hermosas de Buenos Aires o de alguna otra ciudad, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son palacetas realmente. Hace poco mostraban la casa donde está ahora el círculo militar, ¿no? Es impresionante, es un palacio espectacular eso. ¿Eh? Bien. Claro, si una mesa para una casa de esas, ¿no? No es una mesa para una casa rústica, ¿no? Para la cocina, como dice, de una casa. No, no, obviamente, no es lo mismo. Bien, no va a usar la misma madera. Va a elegir en función de lo que va a producir, ¿no? ¿Ahí interviene la inteligencia o no? Por supuesto. ¿Y solamente la inteligencia? ¿O interviene la voluntad también? Pregunto. Y la voluntad decide cuando elegir esa madera y no otra, digamos. Hay un acto de la voluntad. ¿Hay un acto de voluntad o no? Siempre la voluntad formada por la inteligencia, pero hay acto de voluntad o no. Más claramente el acto de la voluntad estará en, bueno, En preferir una madera a la otra. por O en ejemplo, querer. si hay más de una madera que sea adecuada, ¿no? Eh,
puede haber una predilección con fundamento inteligible, ¿no? Pero cuando decide usar esta madera y no esta otra, para este caso, también puede intervenir la voluntad, ¿no? ¿Se ve? A lo mejor la inteligencia no termina de darle la pista y entonces elige por qué. Y porque, por alguna razón de orden práctico, por caso, ¿no? O porque la madera esta a él le resulta más, Barato. sí, o más agradable para trabajar, ¿no? Ustedes saben que hay maderas que son más duras, otras menos duras, algunas se pueden trabajar con más facilidad, otras con menos, ¿no? Ahora, a un carpintero puede resultarle preferible la que es más difícil de trabajar, porque ama la dificultad del oficio, ¿no? Y al otro, en cambio, no. La que es más fácil de trabajar es la que prefiere, porque prefiere que la obra sea, la operación sea menos gravosa, menos dificultosa, ¿no? Fíjense que ahí hasta entra no solo la voluntad que elige, sino la afectividad del que elige, ¿no? Que también tiene que ver con la voluntad y con sus, hasta con sus cualidades personales, ¿no? Propias de su idiosincrasia, de su mentalidad, lo psicológico, como suele llamarse, ¿no? Porque, como dije, un carpintero puede disfrutar del trabajar una madera bien dura, porque ahí es donde ejerce su arte de manera suprema, ¿no? Le da un trabajo terrible, termina todos los días deshecho, y le gusta, eso es lo que quiere, ¿no? Eso es lo que él quiere, ¿no? Encontrarse con una madera que le ofrezca resistencia, que le dé mucho trabajo, ¿no? Y que al final se doblega a su arte, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Entonces, entra la inteligencia, entra también la voluntad, por supuesto que entra también la voluntad. Si no, no sería actividad humana, ¿no? Pero, ¿entran acciones ejecutivas o no? Bien, correctísimo. ¿Por qué? Y porque no basta con que elija la madera y ya está, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la madera? Y hay que transformarla, ¿no? Acá llegamos a un punto crucial, ¿ven? Hay que transformarla. Esa transformación ¿qué implica? Y un cambio en esa realidad material sobre la que va a realizar acciones transitivas, acciones físicas, ¿verdad? En este caso, ¿un cambio físico o no? Sí, claro. ¿Y sustancial o accidental? Accidental. Primariamente accidental, claro, porque la madera no le va a cambiar la naturaleza a la madera va a seguir siendo madera, ¿no? Y esa madera que haya elegido. ¿Se ve? Es decir, esta mesa en su ser esencial, sustancial, es lo mismo que antes de recibir la forma de madera, de mesa. Es la madera esta, ¿no? ¿Se entiende? Aunque puede haber arte que Es cambie la madera, forma madera de sustancial. nogal, esto. ¿Y qué es ahora? Y madera de nogal, como cuando voltearon el nogal, le sacaron la corteza, pusieron a secar la leña y se hizo madera. Chao. Es lo mismo que es, desde entonces es lo mismo. Hasta que mientras exista acá madera de nogal, sustancialmente es madera de nogal. ¿Se entiende? De hecho, adviértase que lo que llamamos mesa es un agregado de partes sustanciales distintas, ¿no? Porque usted tiene acá, fíjese, ni siquiera es una sola tabla, estas son dos tablas unidas mediante goznes, ¿no? Porque esta se pliega, Claro. se hace la mitad, ¿sí? Una parte va sobre la otra, ¿no? Y eso, las dos partes están unidas por medio de goznes, ¿no? Como tiene una puerta. ¿Sí? ¿Se ve? Y otra pieza es el pie este, ¿no? Y este otro pie. En realidad, los dos pies están encajados en un travesaño, perdón, en dos travesaños que a su vez están ligados a otro travesaño. Son tres piezas distintas, ¿no? Lo que forma la base de la mesa en este caso, ¿no? Ella tiene dos patas y un soporte, una base de las patas, ¿no?
Las dos patas son otras dos piezas y el soporte tiene tres piezas, ¿sí? Una pieza longitudinal y dos transversales. En cada una de las transversales encaja el pie, ¿no? ¿Se ve? ¿A qué se une el pie? Uy, disculpen, ¿el pie a qué se une? Y se une a la estructura en que se apoyan, claro, a la estructura en que se apoyan las dos tablas, ¿sí? Que es un bastidor de madera, ¿no? Que en las puntas tiene dos partes más grandes donde encaja la parte superior de las patas. ¿Se ve? Disculpen que haga el estudio de la mesa, pero estamos tomando el ejemplo de la mesa, ¿para qué? Para mostrar lo que es la poiesis. Porque ¿qué hizo? Fíjense, nosotros dijimos, eligió la madera en relación con lo que va a producir, con la mesa que va a hacer. Ahora, ¿y esa mesa que va a hacer dónde está? No, antes la ideó, digamos. Claro, Cosa lo primero que hizo fue saber lo que iba a hacer. ¿Está claro? Claro. Eso fue lo primero. Tengo que hacer una mesa para el comedor del Palacio Errázuriz. Póngale. Bien. Bien. O tengo que hacer una mesa para la cocina de mi casa. Bien. ¿Qué forma tiene que tener la mesa? ¿Qué tamaño? Ahora, el carpintero no piensa en términos tan gruesos, porque como tiene el oficio, el arte. Fíjense que a veces distinguimos oficios y artes. Y si vamos al sentido originario de las palabras, tiene el arte, tendríamos que decir. No el oficio, porque el officium, ¿qué quiere decir en latín? Como la obligación. Claro, el deber. El deber. Es el deber. Officium es el deber. En buen latín. Obviamente que el profesar tal arte implica deberes. Los deberes del arte. Bueno, yo asumo los deberes del arte. Si yo tengo la profesión de carpintero, profeso carpintería, ¿no? ¿Qué dice que profeso? Ejerzo. No propiamente, sí, pero el profeso no quiere decir que ejerzo, no. ¿Qué quiere decir? Profesar. Profesar. Es hacer pública manifestación de algo, ¿o no? Sí. Profesar, confesar, ¿sí? Profesar es hacer manifestación de algo delante de, ¿no? Profesar. Bien. Pero eso es profesar. Hacer pública manifestación verbal de algo, ¿no? La profesión, ¿qué es? Lo que uno públicamente asume como su parte de actividad propia en la sociedad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Usted profesa carpintería, profesa tal cosa, profesa tal otra, quiere decir que usted ante los demás en la vida social se declara, miren, yo ofrezco este servicio y me comprometo a hacerlo como se debe, ¿no? Profeso medicina, profeso ser jurista, profeso carpintería, profeso herrería, profeso puede ser que hay como docencia. actualmente una distinción entre profesión y oficio según el título habilitante Eso o no. también, otro disparate, Pero, porque profesa todo el que asume una actividad ante la sociedad y la ejerce en consecuencia, ¿no? ¿Se entiende? Pero si la ejerciese occidentalmente, yo hago de plomero en mi casa, eso no es profesar la plomería, ¿está claro? Hago actividad de plomero, pero cuando se rompe algo en mi casa voy y lo arreglo. ¿Está claro? No soy plomero de profesión. ¿Está claro eso, no? Ahora, cuando uno profesa algo, precisamente porque la profesión es algo social, ¿qué asume? Las obligaciones, los deberes propios de esa profesión, ¿no? Que esa profesión involucra. Si usted profesa carpintería, le dice a la gente del pueblo en que vive, yo soy carpintero, me dedico a la carpintería,
Entonces asume que los deberes del carpintero, ¿sí? O sea, primero que nada, asume el dar cuenta de su pericia o no. Porque si usted profesa carpintería, porque tiene el arte, ¿no? Entonces soy carpintero y resulta que estoy en la primera semana de un curso por correspondencia. Entonces no puede profesar carpintería, ¿se da cuenta? No, ese no puede profesar carpintería porque no es carpintero, ¿no? Las corporaciones tradicionalmente velaban porque esto no pasase, ¿se da cuenta? Entonces usted primero entra a un taller de carpintería como aprendiz, está un tiempo aprendiendo, si el carpintero maestro lo soporta, lo aguanta, ¿no? Porque usted es absolutamente inútil para la carpintería, a las 2 semanas lo echa, pasa a otro taller, busque otra cosa porque usted para carpintero no sirve, ¿sí? ¿Se da cuenta? Cosa que hoy día no pasa ni en las universidades. Pero debiera, porque... Hay que ser inclusivos. Sí, exactamente, sí. Sí, todo eso es ideología barata, ¿ves? Que no tiene nada que ver con nada, ni con las cosas más elementales de la vida social, conforme al sentido común, ¿no? Bien, entonces, pero una cosa es, fíjense, la profesión, otra cosa es el oficio y otra cosa es el arte, que es un presupuesto de las dos, antes que nombré, ¿sí? Es decir, para profesar una actividad que se corresponde con un arte, hay que tener el arte, ¿no? ¿Está claro? Y al profesar, uno asume todas las responsabilidades sociales que implica el ejercicio en la vida social de esa actividad. Ahí está el oficio, ¿no? ¿Se entiende? Solo que en castellano a veces oficio vale por arte, ¿por qué? Y porque la primera obligación, el primer deber que tiene el que profesa un arte es poseer el arte en un grado que lo haga capaz de ejercerlo, ¿o no? Entonces decimos, tiene el oficio. Quiere decir, tiene el arte en realidad, no quiere decir que tiene el oficio. Ahí oficio está dicho por lenguaje traslaticio, ¿sí? Se está haciendo una metonimia ahí, porque se está llamando a una cosa por lo que es su fundamento, no por ella misma, o por lo que es su efecto. Si yo llamo oficio al arte, ¿el arte qué es del oficio? El fundamento. Es el fundamento. Porque el arte es el fundamento de la profesión, y la profesión involucra oficia, un oficio, un conjunto de deberes, ¿no? La metonimia, que es una figura retórica. Una figura retórica, claro que sí, sí. Es perfectamente legítima, pero hay que entender que te estoy hablando por una figura retórica. No se puede confundir conceptualmente el arte con el oficio, ¿no? No, evidentemente no. Bien. ¿Está claro esto? Bien. Volvamos al carpintero. El carpintero erigió la madera, ¿no? Disculpe, profesor, Bien. ¿pasa lo mismo cuando uno llama arte a la obra de arte? ¿Es la misma figura Es retórica? lo mismo, claro, porque es decir, la obra de arte es el efecto, no es el arte. Es la cosa producida por arte, no el arte mismo. El arte es un hábito que está en el artista. El hábito que está en el hombre y por el cual ese hombre es artista de alguna cosa. ¿Se ve? Sí, sí. El arte es cierto hábito intelectual productivo, o mejor dicho, de buen producir, ¿no? ¿Está claro? Es un saber hacer, para decirlo con la fórmula clásica. ¿Y el saber hacer en quién está? No en la cosa producida, la cosa no sabe nada. ¿Qué va a saber? La mesa no sabe nada. La mesa no tiene... Es la obra de arte, como decimos, ¿no? Es decir, es el efecto de la poiesis. Por ahora del arte dejémoslo en paz, que no todavía... Pero obviamente hay una, como dije en la clase pasada, hay una relación natural entre poiesis y arte, porque siendo la poiesis humana no puede sino ser racional, y busca la perfección de un hábito racional que
perfeccione la poiesis, ¿no? Que la haga lo más perfecta posible. ¿Se entiende? Pero claro, si uno llama arte a la cosa producida, también hay una figura retórica ahí, porque la cosa no es el arte. La cosa producida por medio de arte es la obra de arte o el efecto del arte, para decirlo muy filosóficamente, ¿no? Es el efecto al cual el arte ha contribuido como causa, ¿no? Hay que ver qué tipo de causa, ya veremos, ¿no? ¿Qué causalidad ejerce el arte en la cosa producida? ¿Mm? Porque, ahí vemos cómo el arte también a veces es un conjunto de artes, no una sola. Cuando nos planteamos el tema de la causalidad, ¿eh? Porque fíjese, el carpintero primero que nada tuvo que idear la mesa o no. Claro. Uno puede decir que a veces la ideación está condicionada por la materia. O sea, porque alguien puede decir, mire, yo tengo esta madera acá y quiero que con esta madera me haga una mesa. Entonces ahí ya la idea de la mesa viene condicionada por la madera de que dispone, ¿no? La tengo que hacer con esta madera, bueno, no podrá tener ni cualquier tamaño, ni cualquier forma, a lo mejor, ni ser de cualquier tipo. Con esa madera no puedo hacer cualquier cosa. Tendré que ceñirme a las posibilidades de la madera. De esa madera que el otro me dice, tengo esta madera y quiero que me haga una mesa con esta. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? O eso era muy común, que se yo, antes cuando se hacía la ropa por los sastres o por las modistas, ¿no? Arte prácticamente extinto hoy día, ¿eh? Nadie se va a hacer la ropa con nadie. Pero cuando eso sucedía, cuando yo era chico pasaba todavía. Porque acá a mitad de cuadra vivía una modista y mi madre iba muchas veces a hacerse ropa. Bien. Y yo he ido también al sastre, para que ya cuando era más grande, de chico no, pero ya siendo adolescente o joven también, ¿sí? Para hacer un traje o para hacer un saco. Era un sastre, no era de acá, ese no era del barrio, ese vivía, qué sé yo, más o menos por el barrio del Padre Ruta, pero no, un poco más arriba, porque no era por 4 o 5, era más bien hacia 10, 11, pero 60 y algo, 60 y poco. Por ahí vivía el sastre, que era un griego oriundo de Constantinopla. Él decía Constantinopla, por supuesto no iba a decir Estambul ni por casualidad. Y yo me acuerdo una vez que decía el hombre, usted me dice que Constantinopla está acá en la calle 7 y yo no voy. Es decir, le había pasado tan mal el hombre en Turquía que no, su memoria era terrible. No lo decía por qué, ¿no? Pero usted me dice que está acá en la calle 7 y no voy. El griego. Que claro, acá criollamente le decían turco al pobre griego. El turco era el sastre, Dios mío, qué oso. Esas cosas son terribles, ¿eh? Porque cuando es inocente la confusión no importa, pero decirle a un griego que se ha ido de su patria por la malicia persecutoria de los turcos musulmanes, a un griego decirle que es llamarlo turco, ¿sí? O a un armenio, el armenio es el turco. Y es que es así, porque como venían del Imperio Otomano, decían el turco. Era griego, armenio, sirio, libanés y era el turco. Y sigue siendo, porque es el turco fulanito, el turco menganito, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, dejémoslo así.
Lo mismo que a los judíos le decían ruso, ¿no? Cuando venían escapando del imperio ruso. Venían... ¿Qué va a ser? Pero le decían ruso por lo mismo, porque venían con pasaporte ruso, es decir, venían de tal lugar de Rusia, entonces eran rusos. Rusos. A tal punto que acá ruso quiere decir sinónimo de judío, ¿sí? El ruso fulanito y el judío fulanito. Y eso contribuye a una confusión enorme. No solo es irritante, sino que además hay gente que son realmente rusos, ¿no? Acá no hay muchos inmigrantes rusos, pero hay rusos. Hay rusos acá en Argentina, ¿sí? Que son verdaderamente rusos. Entonces, se dice el ruso fulanito y ¿qué judío? No, no es ruso, pero es ruso. Qué tontería. Pero ahí fíjense, hay de esto que es anecdótico, pero no del todo, saco una reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque el uso impropio del lenguaje puede llevar a confusiones y a errores, ¿no? ¿Se entiende? Eh, Porque ese estado confuso total no le permite a usted discernir con la inteligencia lo que las cosas son. Si para usted un sirio, un libanés, un griego y un armenio son lo mismo, son todos turcos, es un disparate, está claro. Lo mismo que diga, le ponga el mismo nombre al durazno, el melón, la sandía, no un nombre genérico, fruta, sí, todo eso son seres humanos, sí. Pero no, usted no confunde el durazno con la sandía. No, mijo, no, un durazno es una cosa y la sandía es otra. Y bueno, un griego y un turco son dos cosas distintas, mijo, no confundir un griego con un turco, un armenio con un libanés con un sirio, todas cosas distintas. ¿Qué va a hacer? Bien, suficiente, basta. Pero para eso el lenguaje me tiene que ayudar, ¿o no? Si no uso propiamente los nombres de las cosas, mi inteligencia hace agua. Mete todo en la misma bolsa y chao. Entramos en el reino de la confusión. Ese es un lenguaje confuso, ¿ves? Que en lugar de usar los nombres adecuadamente, los aplica más allá de lo que corresponde, de una manera acrítica, en buen sentido de la palabra crítico. Krinein en griego es cribar, es decir, separar lo que hay que separar, ¿no? El grano de la paja del trigo. Eso hay que separarlo, ¿verdad? Hay que escribar, hay que distinguir. Entonces, la mente es para eso, ¿o no? ¿Para qué tenemos una inteligencia? Para distinguir lo que las cosas son. ¿Por qué le poner el mismo nombre a cosas que son distintas? Basado en una confusión, ¿no? Y bueno, lo mismo. No es lo mismo. ¿Eh? Ese es lo mismo, es la muerte de la inteligencia. ¿Te das cuenta? Había un terrible personaje popular acá en Argentina, que lo era de televisión, que hace años que murió el actor que lo hacía, pero el programa tampoco existe, creo que no existe. Hace unos pocos años lo volvieron a hacer, un programa llamado Polémica en el Bar, ¿sí? Ese lo escribía un judío procedente de Rusia, pero judío, que se llamaba Sofovich, ¿no? Y el personaje se llamaba Minguito, que era un porteño así muy popular, muy rústico. Cuando decía una cosa equivocada y se la corregían, decía, es igual, da lo mismo, es igual, no me viene con esas cosas. Decía disparate, ¿no? Porque alguien le corregía, esto no es, eso es distinto, no, eso es una cosa, es igual. Bien. Esa actitud que lamentablemente no existe solamente, es decir, no hay que admitirla en nadie, tampoco en una persona rústica. Una persona rústica no tiene por qué usar mal el lenguaje, ¿sí? Aunque sea analfabeta, tiene que procurar usar las palabras como corresponde, ¿sí? Porque en eso va la vida de la inteligencia. Si usted se confunde a propósito, si no le importa entender bien las cosas o no, está muerta la inteligencia, una inteligencia embotada que no realiza su actividad propia, ¿no? Volvamos al carpintero. La mesa está hecha de madera. Bien. Elige la madera. Decimos que la elige en función de qué? De la idea de la mesa, ¿no? Sea que la idea esté condicionada o no por el material, que puede pasar, lo cierto es que la idea es la raíz de toda su actividad, ¿o no? Y claro, sí. ¿Esa idea qué es?
¿Es algo extrínseco o intrínseco al carpintero? Intrínseco, obviamente, porque es algo que se da en su inteligencia, no puede ser otra cosa, ¿no? En su inteligencia puramente, meramente. No, en la voluntad. No, en la imaginativa también. A eso iba. Porque la idea productiva de algo material no se da solo en la inteligencia. ¿Se ve lo que digo? En realidad uno podría plantearse, bueno, quizá en algún caso sí, y puede ser. A ver, la idea productiva de un medicamento, ¿no? En la mente del médico, o del farmacéutico, antiguamente, ¿no? Sí. Que durante siglos fueron los monjes, ¿no? Los principales farmacéuticos de la cristiandad europea eran los monjes, ¿no? Toda la farmacopea hasta el siglo XVII, por lo menos, XVIII casi, tenía sus centros en los monasterios, mucho más que en las universidades, porque tenían acumulado un conocimiento de siglos de carácter práctico, independientemente de que supiesen las causas de la efectividad biológica de tal o cual preparación, sabían que funcionaba y sabían cómo prepararlo. ¿Está claro? Es lo que se llama farmacopea tradicional, fundada en la experiencia. Esa es empírica, ¿ven? Porque no dice usted, ¿y por qué esta sustancia tomada de esta plantita produce tal efecto? Para eso hay que saber bioquímica. ¿Está claro? Que es una disciplina muy nueva, ¿no? Pero sabían por experiencia que producía el efecto. ¿Está claro? Si usted toma esto, por ejemplo, va a estar más sereno o va a dormir mejor, ¿no? ¿Está claro? O se le va a pasar la inflamación hepática. ¿Está claro? Bien. La farmacopea práctica. Había monasterios, el más importante de todos era el de Montecassino, ¿no? Tenía la farmacia más importante de toda Europa, era la del monasterio de Montecassino. Los benedictinos del lugar en que murió San Benito, ¿no? Donde se quedó, hasta donde formó ya la comunidad definitiva, que es la raíz de toda la tradición benedictina hasta el día de hoy, ¿no? Bien, vuelvo a esto. En ese caso la ideación no pasa necesariamente por la imaginativa, ¿no? No, porque usted lo que conoce son sustancias específicos y conoce el efecto con la inteligencia, los discierne en cuanto a su constitución química, sabe qué efecto pueden tener en el organismo, ¿no? No necesita imaginárselo el efecto. Puede eventualmente imaginarlo, pero es antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces se imagina que es un antiinflamatorio. Y bueno, no necesariamente. ¿Entiende? Que es un específico que reduce o elimina la inflamación, ¿no? Ahora, y la receta de nuevo es una idea productiva que está solo en la inteligencia, ¿o no? Sí, primariamente en la inteligencia. Ahí. Pero en el caso de la mesa, la inteligencia coopera necesariamente, diríamos, con la imaginativa, ¿o no? Porque para producir la mesa hay que no solo entender algo, sino que hay que imaginarse algo, ¿no? Claro. La idea ahí es una idea mixta. No es puramente intelectiva, sino intelectiva y sensitiva a la vez, ¿verdad? ¿Está claro o no? Porque conlleva no solo una imagen inteligible, sino también una imagen sensible. No solo unas especies inteligibles, o muchas, sino también una imaginativa, una figura imaginaria, ¿no? Ahí lo que interviene es un sentido
interno, decimos, ¿verdad? El sentido interno que llamamos imaginativa. ¿Puede intervenir la memoria también o no? ¿Cómo? Trayendo a colación, o sea, rememorando otras imágenes que haya conservado de otras mesas. Muy bien, correctísimo. Es decir, esa mesa que yo ideo, que es, en este caso concibo e imagino, ¿no? O concibo imaginariamente, imagino conceptualmente, vamos a ver hasta qué punto una cosa y la otra, ¿eh? Porque ¿qué es lo que se da ahí? Yo dije, la idea ahí es mixta, ¿no? Necesariamente. Porque fíjense que en el orden del poder hacer la mesa, el carpintero tiene una intelección de la mesa, ese análisis que yo estaba haciendo hace un rato, ¿no? Cómo la armo, cómo la estructuro, ¿no? Qué partes va a tener en su forma. Eso no lo puedo imaginar meramente, lo tengo que entender, ¿no? ¿Se ve? Pero al mismo tiempo es una inteligencia que tiene que plasmarse en algo físico y por lo tanto es una inteligencia con imaginación, con imagen, no sin imagen. ¿Se ve lo que digo? Pero Por ejemplo, hay que entender cómo debe ser el soporte para que aguante las tablas que se por pongan. supuesto, ahí hay Eso que, se entiende, incluso, digamos. claro, eso se entiende. ¿Eh? ¿Hasta qué longitud le puedo dar al travesaño para que aguante, por ejemplo, y no se parta por la mitad? ¿No? ¿Qué amplitud le puedo dar a cada hoja para que la soporte este cuadro que está acá abajo? Porque si le extiendo más, el cuadro no va a aguantar y se va a vencer, ¿no? Se va a abrir. ¿Está claro? Todo eso hay que pensarlo, no es cuestión de imaginarlo. Fíjese, hay una imaginación desbocada, desaparece el arte, ¿o no? La mesa de tal largo, tal ancho, pero solamente con dos patas. Yo la quiero así. Bueno, usted puede querer cualquier cosa, pero eso no se puede hacer. ¿Está claro? ¿Sí? Yo en este terreno quiero una casa de 5 pisos. Mire, no se puede hacer una casa de 5 pisos en este terreno, pero la quiero. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? ¿Se da cuenta? No cabe. Se va a venir abajo. Bien, no se puede hacer. Entonces usted, o en este suelo, porque en este tipo de suelo quiere una casa así, con tales materiales. No la aguanta el suelo. Entonces, ¿qué quiere que le haga? Se le va a hundir. Busque otro terreno, cómprese el terreno en otro lado. Si quiere una casa así, búsquese otro terrenito. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, pero haga bien los cimientos, no, porque el suelo no aguanta los cimientos, se mueve. Entonces, listo, da lo mismo. No es cuestión de cimentar, es cuestión de que este suelo no aguanta esa estructura que usted quiere, ¿no? Eso, ¿cómo lo sabe el que tiene el arte eso? Y con la inteligencia únicamente, eso no es cuestión de imaginación. Por eso la mera imaginación no hace arte, ¿se entiende? Ah. No, hay que saber hacer. Y el saber es de la inteligencia, ¿no? La poiesis humana no se basa nunca en la mera imaginación. Es inteligencia con imaginación o inteligencia sola. Imaginación sola, propiamente nunca, porque sería algo puramente sensitivo. Está claro, no sería poiesis humana eso, ¿no? ¿Se entiende? O es inteligencia pura o inteligencia con imaginativa, ¿no? Pero la imaginativa bien puede apoyarse en qué, y la inteligencia también, en datos de la memoria sensitiva, ¿verdad? Yo vi una vez una mesa que me gustó mucho, me pareció muy, muy bien hecha, ¿no? Si esa persona ya tenía el arte, vio en la mesa mucho más de lo que ve el que no tiene el arte. Es decir, la miró pensando cómo estaba hecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el que no tiene el arte la ve y dice, qué linda, qué linda mesa, qué hermosa mesa, qué bien hecha que está. Pero usted le dice, ¿y cómo está hecha? ¿Qué sé yo? En cambio, el que la ve con ojos de carpintero, lo primero que piensa es eso, cómo está hecha la mesa. ¿Sí? ¿Con qué material? ¿Qué instrumentos usó? ¿Sí?
si las partes están, primero si tiene partes es una sola pieza, y si tiene partes, cómo están ensambladas las partes, si están simplemente encajadas unas con otras, si están clavadas, si hay alguna cosa clavada o no hay clavo en la pieza, ¿sí? Si ha usado cola o no ha usado cola para pegar una parte con otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Si la madera es maciza o está enchapada, ¿no? Etcétera. Esto es un montón de cosas. Pero todo eso lo piensa porque tiene conocimiento de cómo se hacen las cosas, ¿no? Más aún, espontáneamente tiende a verlo el que ejerce el arte. ¿Por qué? Porque su mente y su ojo son la mente y el ojo de ese arte. Entonces, enseguida percibe eso, ¿no? Lo mismo que si alguien que es violinista y oye a otro tocar el violín, claro, no solamente percibe la música, sino que advierte cómo está usando el arco, qué digitación tiene, si la izquierda y la derecha están equilibradas, cómo apoya el arco. Entonces es una cosa que a uno ni se le ocurre pensar, ¿está claro? Si la digitación es tan precisa en el extremo más alejado que en el extremo menos alejado, qué sé yo. Bien. Pero las notas más difíciles del violín son las más agudas, ¿sí? Las que se tocan más cerca de la caja, digamos, o sobre la caja misma. Esas son las más difíciles de sacar puras, porque son las es muy es una distinción, un corrimiento milimétrico del dedo hace un desastre, cosa que no pasa en el otro extremo del violín. Por eso es mucho más difícil la digitación rápida con las notas agudas que con las notas graves. Eso no piensa el que nunca estudió violín o no sabe lo que es tocar el violín, ¿no? Ni le pasa por la cabeza porque no lo sabe, ¿no? Entonces, en cambio, el que tiene el arte se da cuenta de todas esas cosas, aunque no lo quiera, se da cuenta, es decir, espontáneamente le surge, porque lo tiene incorporado el hábito, ¿no? De cómo se hace la cosa. Entonces, el pensamiento de cómo se hace, cómo está hecha, le surge espontáneamente, ¿no? ¿Se ve? La idea es fundamental. Esto es importantísimo entenderlo. En toda poiesis hay una idea productiva, ¿no? ¿Está claro? Si es una poiesis auténtica y, diríamos así, íntegra como poiesis. Uno puede decir, alguien produjo algo de casualidad, sin pensarlo. Y como posible es posible, ¿sí? Pero ahí no habría producción humana propiamente, ¿no? ¿Está claro? Después dice, como en la fábula del burro flautista, ¿no? ¿Nos referimos a eso alguna vez? Creo que Sí. sí. Es una fábula no sé, me acuerdo si de Samaniego, de uno de los fabulistas españoles del siglo XVIII, compuesta en verso, ¿no? Pero la fábula es que había una flauta tirada en el campo y había un burro que se le había escapado al dueño y que estaba pasando por ahí. El burro vio la flauta, se acercó, de golpe resopló y salió un sonido hermoso de la flauta, ¿no? Y el burro siguió caminando, ¿no? Y de ahí sale la moraleja de la flauta, que en la actualidad hay poetas a los que, como al burro flautista, les sale bien un verso de casualidad. Entonces, eso puede ser que alguien... es una sátira a los malos poetas, pero tratándolos de burro flautista. pero eso puede pasar, que de casualidad alguien produzca algo, ¿no? ¿Está claro? Muchas veces yo creo que no sé si en el 100%, pero en el 98% de los casos es una pura ficción
literaria, no sé con qué finalidad. Cuando se hace historia de la cocina, por ejemplo, dice, esto surgió porque fulanita se dejó olvidada, como dice Dulce de Leche, se dejó olvidada la leche, como si hiciese solo Dulce de Leche, ¿no? Usted dice, se dejó olvidada la leche en la cacerola hirviendo de más y se hizo el dulce de leche. No, vea. Entonces, usted fíjese que cualquiera que haya hecho alguna dulce de leche se da cuenta que eso es un disparate, ¿no? Pero el dulce de que está revolviéndolo permanentemente, no sé, si usted deja la leche y se olvida, se quema todo, se quema bien. No se hace dulce de leche seguramente, se hace cualquier cosa con dulce de leche. Pero así como esa historieta, hay montones de historietas que son falsificadas por completo. Y le salió de casualidad, ¿no? Entonces después vieron que era muy rico y entonces lo empezaron a hacer. Eso es absurdo y además va contra la naturaleza humana. Es decir, puede que algo de eso pase en alguna ocasión, pero eso es suponer que el hombre no es inteligente, ¿no? O que todas las cosas del arte las descubre como si fuesen acontecimientos naturales, ¿no? Pasó y entonces yo me pregunto cómo pasó. Si fuese ese el caso con el dulce de leche, la gente dejaría la leche hirviendo, si hacen otra cosa y si el dulce de leche se hace solo, cosa que insisto, no pasa, ¿no? Porque, bien, es de casualidad. Qué tontería. Bien. Pero uno podría decir que a veces algún efecto sobre algo se puede producir de casualidad, casualmente, y como posible es posible, pero ahí no hay poiesis humana propiamente, ¿eh? Ahí hay eso no es poiesis, precisamente porque no es un producir deliberado, ¿no? No está bajo la guía de la razón. ¿Se ve? Y no estoy hablando de que tenga arte o no y en qué grado lo tenga, estoy hablando de que produzca algo proponiéndoselo. Eso es la poiesis. Si no, no es poiesis. ¿Se entiende? La poiesis es acción deliberada. ¿Se ve? No algo que acaece azarosamente, fortuitamente. Ni tampoco un mero acaecer natural o un efecto que se produce sin intención y sin deliberación, ¿no? Ahí hay otra cosa importante para el concepto de poiesis, ¿no? El poiesis implica deliberación e intención. Si no, no hay poiesis propiamente dicho. Implica también ideación, sí señor. En ese terreno de la ideación, a ese terreno tenemos que dedicarle un capítulo particular de nuestro curso, porque el terreno de la ideación también es complejísimo, ¿no? Según el tipo de poiesis. Puede ser intelectual, como dijimos, intelectual e imaginario al mismo tiempo. Pero ¿en qué consiste la ideación? Es una creación, es una invención. ¿En qué medida es una cosa? ¿En qué medida es la otra? Fíjense que significan dos cosas distintas, ¿no? Porque ahí de nuevo voy a recurrir a la etimología. Cuando hablamos de creación, lo que estamos diciendo es que es el nacimiento de algo que no existía, ¿no? ¿Se entiende? Siempre creación de segundo grado y en el orden de la causalidad segunda, ¿no? Una creación a partir de algo que se existe. Una creación que es transformación, nunca creatio ex nihilo. Una creación al alcance de la inteligencia humana y según la potencia del hombre, ¿no? La capacidad productiva del hombre. Pero creación hace alusión a que hacen algo que no existía. Está bien en ese sentido, aplicado, ¿no? Porque yo dije, la mesa antes de existir, ¿dónde estaba? Y la mente del carpintero, únicamente, ¿no? Claro. Porque uno puede decir, bueno, está en la potencia de la madera. Y no está del todo mal, siempre y cuando uno recuerde, cuestión elemental de la ontología, y ya de la física, la distinción entre potencia activa y potencia pasiva, ¿no? Está en la potencia de la madera, distingo. En la potencia activa, niego. En la potencia pasiva, concedo. Pero en la potencia pasiva, algo está en potencia pasiva en algo, siempre por relación de ese algo a la potencia activa respectiva, al efecto. Sí, claro, sí. ¿Se entiende? La madera está en potencia pasiva de ser calentada por el sol. Sí, claro. Pero esa es una potencia pasiva de la madera
respecto al sol, no respecto a cualquier cosa, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y la madera, esa madera está en potencia pasiva de ser transformada por el carpintero, sí, solamente en relación con la potencia activa del carpintero, ¿está claro? De manera que en potencia activa la mesa no existe sino en quién, no en la materia que va a recibir la forma, sino en aquel que puede idear la forma, ¿está claro? Y además producirla. La producción empieza por la ideación, porque al idearla ya la está produciendo. Sí, claro, la está produciendo en su qué, Inteligencia. en su razón Oye. ejemplar, ¿o no? Sí. Ahí hay un tipo de causalidad peculiar, que es la causalidad formal extrínseca o ejemplar. Y cuando la producción empieza por la ideación, ¿y la ideación qué es? Es la generación de la causa ejemplar de la cosa producida, ¿no? ¿Está claro? En realidad eso es más bien el origen de la creación de la cosa, ¿no? Porque la cosa ahí empieza a nacer, de alguna manera, ¿no? ¿Está claro? Es como la raíz primera del nacimiento de la cosa. O para decirlo con una otra metáfora, ahí la cosa ha sido engendrada pero no ha sido todavía dada a luz, ¿no? ¿Está claro? Porque para esto segundo, ¿qué hacen falta? Las potencias ejecutivas, ¿no? O sea, la producción humana no se reduce a ideación. Porque esa ideación tiene que ser luego plasmada. ¿Por qué es causa formal extrínseca la razón ejemplar? Y Porque se encuentra la forma, pero porque extrínseca no es a todavía la la cosa. forma plasmada en la materia que ha de recibirla, ¿no? Todavía no, Pero es la forma. pero es la forma. Porque la forma intrínseca de la cosa producida, Se encuentra en la cosa, no en el... que está intrínsecamente en la cosa, claro, que está ya sea sustancial o accidentalmente, tiene en esa razón ejemplar su fundamento. Es participación de ella, ¿no? Claro. Es la forma intrínseca plasma en la materia o cuasimateria receptiva la idea, o sea, la razón ejemplar. ¿Está claro? ¿O no? ¿Es creación de alguna manera esa ideación? Sí. ¿Es invención o no? Invencio quiere decir en latín hallazgo. Y dicho en el sentido etimológico está muy bien. Porque la forma ejemplar de algo es algo que la inteligencia y la imaginación juntas hallan, ¿no? Es un hallazgo. Decimos, ¿sí? O sea, ya existía. Si La hallan muy bien, de alguna manera ya existe, en potencia, sí, sí, pero tiene cierta existencia, porque hallan algo y no, de nuevo, no es un producir ex nihilo, ni puede serlo, ¿no? Así como el crear es un crear a partir de algo dado, ¿no? La invención acá nunca puede querer decir hacer existir algo que no existía en absoluto. ¿Está claro? Bajo algún respecto existía. ¿Bajo qué respecto? En algo En el modelo arquetípico de Como los... potencia pasiva. como potencia pasiva, hemos dicho, sí, pero también, si está en la potencia pasiva, pero también está remotamente en algo de la naturaleza. Porque toda forma productiva tiene fundamento en las formas naturales. ¿Se entiende? Volvamos a la mesa. Y el ejemplo es clarito, ¿o no? Porque la mesa tiene un soporte para aguantar la tabla, ¿no? El hombre halla esto,
Sí, pero lo haya ¿en qué sentido? De que al pensar esto está pensando en algo que también se ve en la naturaleza, ¿o no? Para que una cosa se mantenga elevada del suelo, ¿qué hace falta? Un soporte que le Claro, un soporte que la sustente, porque si no, se viene abajo. ¿Pero eso se da en la naturaleza antes de darse en la producción humana o no? Pero por supuesto, claro, sí, se da claramente en la naturaleza, ¿no? ¿Se ve? Uno mira el árbol y se da cuenta que sí, todas las ramas, el ramaje, el follaje está sustentado por el tronco, ¿no? Hay un soporte, pues si no, y si usted le quita el soporte, y se viene abajo, lógico. ¿Y los animales tienen patas también o no? Que los soportan, los sustentan. Y sí, porque si el animal le falla la pata, se viene abajo, ¿no? No hace falta que se la corte, ¿no? Se cayó el caballo, y sí, la pata no soporta el peso, no lo aguanta. Se lastimó la pata y se cayó. Falló el soporte, ¿no? Fíjese que ahí en la naturaleza haya muchas cosas la inteligencia humana, ¿no? El hecho del soporte sustentante, ¿no? El hecho de que hay una relación necesaria de proporción entre el soporte sustentante y la cosa sustentada, ¿no? Los caballos no tienen patas de araña, ¿no? Ni las arañas patas de caballo. No se podrían mover nunca. Sí, 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 pero no. No. Es decir, ahí tiene que haber una proporción entre una cosa y la otra, ¿no? Dice que la araña ni siquiera podría tener... Primero que si tuviera pata de caballo no sería araña ya, sería una especie de monstruo porque sería un invertebrado con esqueleto, ¿no? Un vertebrado un invertebrado vertebrado, ¿sí? La araña no tiene, obviamente, estructura ósea porque es un invertebrado, ¿no? Entonces no puede tener la pata del caballo. Y si tuviese patas que en la proporción de peso de las patas del caballo no las podría mover la araña, porque el metabolismo de los invertebrados es totalmente distinto. ¿Sí? Bien. Fíjense que las alas de los insectos, ¿no? Son alas sumamente delgadas y de poco peso, ¿no? Y sin embargo lo sustentan. Si usted se fija lo que es el ala del mosquito en relación con el cuerpo del mosquito, ¿no? Y el peso que tiene el ala del mosquito en relación con su cuerpo, ¿no? Es una cosa totalmente distinta a lo que se da como proporción en las alas de cualquier ave, ¿no? Sí, totalmente. Es otra manera de volar. Y por lo tanto es otra manera de sustentarse, ¿no? Y otra es la proporción de peso y de forma y de tamaño, ¿no? Entre el cuerpo y las alas. Hay insectos que tienen alas más grandes, ¿no? Las libélulas, por ejemplo. Pero también el cuerpo es mucho más considerable, sí, claro. Ahí también. Usted dejemos los ejemplos, pero si no, la inteligencia humana tiene que inventar. ¿Qué quiere decir? Es lo opuesto de lo que se entiende por inventar. Sí. Porque inventar parece que es una especie de ingenio que saca de la galera una cosa que no existía en ninguna parte, ¿no? E inventar es hallar. Y el hallazgo es de algo que de alguna manera está dado, ¿no? Así como si, fíjese, en toda ideación hay creación y hay hallazgo, las dos cosas, que se complementan entre sí. Por la creación hay una obra producida por el hombre, una obra de arte en definitiva. Y por el hallazgo se cumple ese principio que dice que el arte imita a la naturaleza. Es decir, ha tomado algo de la naturaleza para transformarlo secundariamente. Pero si no lo halla, no puede producir nada de nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Más aún, hallan la propia materia, porque para que la potencia pasiva
sea aprovechada, hay un hallazgo, ¿o no? Yo hallo tal potencia pasiva en la cosa. Encuentro que la cosa es susceptible de ser transformada bajo este respecto, ¿no? Pero es una posibilidad que está en la cosa. Si no conozco la cosa, no puedo alcanzar a discernir su potencialidad pasiva en relación con lo que yo puedo producir en la cosa. ¿Se ve? Cuando el carpintero mira la madera, teniendo el arte de la carpintería, encuentra en la madera un montón de potencialidades pasivas que solo él puede hallar, no el que no tiene el arte de la carpintería, ¿no? Cuando la mente del músico se aplica al sonido y a las relaciones entre los sonidos, halla, inventa relaciones sonoras, inventa que sí que las halla, porque los sonidos están dados, no los inventa, perdón, los inventa porque están dados para él, inventa combinaciones de esos sonidos que le están dados, ¿sí? Pero claro, el ingenio musical consiste en que en esa capacidad creativa que le permite hallar esas combinaciones, ¿no? Es el hallazgo de combinaciones que de suyo tienen un orden, digamos, por la claro, naturaleza de los sí, sonidos. sin duda, sí, sí. Sonidos también tienen cierta naturaleza, lo mismo que la madera. Ahora, que no ¿Se tiene el entiende? arte, sí, que no tiene el arte no los puede hallar, digamos, obviamente. Y mucho más difícilmente, mucho más Pero difícilmente, ¿sí? hay que tener el arte para apreciarlo también, o cualquiera Ah, puede bueno, escuchar ahí, música, por ejemplo. ahí viene un problema importante. Es decir, el apreciar esas relaciones o el orden de las relaciones requiere poseer el arte. Es obvio que no. Si no, para apreciar la música habría que ser músico, ¿no? Y es de experiencia que mucha gente que no es música, ni crea música, ni ejecuta música, puede apreciar la música. Ahora, lo que sí es cierto es que el que ejecuta o crea música tiene una capacidad de apreciación mayor, pero también con un defecto, porque si es un ingenio musical muy creativo, puede oír toda la otra música en función de la suya propia, y la única que le interesa es la de él. ¿Está claro? Puede que no, pero puede que sí. ¿Se ve? Y hay creadores de ese tipo. Son incapaces de apreciar lo que ha hecho otro. ¿Se entiende? Porque toda su atención y toda su capacidad receptiva está puesta en lo que hace él. Y lo que hace el otro, ¿sí? Usted le hace ir una obra de un músico extraordinario, no, eso no me interesa. Bien, no importa. Usted dice, no, yo estoy en otra cosa. Bueno, perfecto. ¿Se da cuenta? Eso puede pasar, ¿no? A veces, obviamente que eso es vicioso, ¿no? Pero puede darse. De hecho, el que tiene el arte, fíjese que ahí he hablado de dos artes distintas en relación con la música, ¿no? Pero también no hay que identificar artes. He hablado del que crea música y del que ejecuta. Y el que ejecuta no crea. No, crea la ejecución, pero no la composición, ¿no? Evidente. Sí, pero su interpretación es tan original que es una recreación. Póngale lo que quiera. Pero si ha ejecutado o interpretado, ahí viene la hermenéutica, ¿bien? Ha interpretado esa composición, la composición no viene de él, mijo, ¿qué quiere que le diga? No es el que compuso, es el que ejecuta. Por original que sea su ejecución, y por extravagante que sea, y por personal que sea, ¿no? Está creando una ejecución distinta a cualquier otra, pero una ejecución, no la composición. ¿Se ve? Sí, uno tiene el arte de modificar composiciones. Exacto, de sacarle a la composición una virtualidad de ejecución que solamente ha hallado él. Eso puede ser, se da cuenta. Porque la composición musical es música en potencia. Si usted lo quiere decir, es música en acto pero al mismo tiempo en potencia. Porque usted tiene la partitura y eso no es música, me dice. Pero lo mismo pasa con el libro. Usted tiene el librito, los sonetos de Shakespeare. Eso que está ahí, esos garabatos de tinta que están en el papel, no, esos no son los sonetos de Shakespeare. Son una obra compuesta con palabras vivas, ¿no? Ahí tiene un signo para hallar la obra.
¿sí? Para encontrar la obra. No es la obra eso. Es un signo de la obra. Lo mismo que la partitura, ¿no? O una ejecución grabada, porque no hay partitura. Lo único que tenemos de esta composición es esta grabación que hizo el autor. Ahí te tiene que llamar alguien que lleva música y la note, ¿no? La note y la fije como partitura, ¿no? ¿Se ve? Pero hay muchas artes. A veces cuando dicen el arte, yo fui al carpintero, ¿no? Puede haber un carpintero cuyo arte se limite a diseñar. Es diseñador, carpintero diseñador, pero él no lo hace la mesa, la hace otro, él la diseñó, ¿está claro? O la hace toda con máquina, ¿no? Se hace a máquina, te pone la madera acá y después la hace pasar por un conjunto de artefactos mecánicos y después al final sale la mesa, ¿no? En la carpintería industrial pasa eso, ¿no? Y aunque no sea todo trabajo de máquinas, que haya parte del trabajo que le hacen operarios, el carpintero ideador no intervino en la producción. Su mano no hizo la mesa, ¿no? Y sin embargo es el autor de la mesa, ¿no? Lo mismo pasa con el arquitecto, normalmente, porque el arquitecto no hace la casa, ¿no? ¿Sí o no? Distingo, habría que decir. ¿Por qué? Porque aparte de la poiesis de la casa es de él, ¿o no? Porque si él proyectó la casa, el proyecto es la primera parte de la poiesis, ¿no? La parte ideadora le pertenece. ¿Qué es lo que no le pertenece? La ejecución. La parte de ejecución de la obra no. ¿Está claro? De todas maneras, para que la obra ejecutada sea su obra, la ideada, alguna intervención tendrá que tener en la ejecución, ir a mirar por lo menos si están haciendo lo que él proyectó o una cosa totalmente distinta, ¿no? Se supone que, de hecho, tradicionalmente el arquitecto es el que dirige la obra, ¿eh? Hoy día, más o menos. Hay arquitectos que lo siguen haciendo, obviamente, ¿no? Y los arquitectos muy prestigiosos y que tienen fama de arquitectos creadores, eso siempre supervisan la obra, están encima, ¿sí? Eso están siempre. Pero en otras ocasiones no, hacen el plano, lo firman y después que se ocupe el ingeniero de la obra, ¿sí? Porque surge la figura del ingeniero, que es el que maneja la ejecución, ¿no? El proyecto ya está, listo, esto hágalo usted, ¿sí? Y el ingeniero lo único que el ingeniero no es el ideador, es el que, pero ahí viene una colisión entre ingeniero y arquitecto, ¿no? Me vienen memorias de mi infancia. Porque el padre de un amigo mío era ingeniero y siempre hablaba de los pestes de los arquitectos. Sí, pero es un tópico, es como River y Boca. Porque él aludía a problemas que son ciertos, ¿no? Porque muchas veces el arquitecto no sabe nada de física, sabe muy poco de matemática, y entonces hace un proyecto que es como que yo decía hace un rato, claro, la casa de 5 pisos en un terrenito que no lo aguanta, o usted quiere hacer una mesa demasiado ancha para el soporte del que dispone, no se puede, en su imaginación cabe eso, pero no en la realidad. La inteligencia tiene que adecuar la imaginación a la realidad, pero cuando falta la inteligencia de la estructura física, usted puede, el dibujo del arquitecto está maravilloso, pero esto no se puede hacer, le dice el ingeniero. Mire, ¿qué proyectó acá? Y esto viene acá, la escalera viene por acá, pero esta escalera, ¿quién hace la escalera esa? Hágala usted si quiere, pero no se puede construir esa escalera. La escalera toda en el aire. Pero esa escalera que usted dibujó es imposible. ¿Con qué material vamos a hacer eso? Ah, no, porque hay una super resina sintética que vas a conseguirla usted, si la consigue, ¿de dónde la prefabrican? Hasta problemas de disposición de material, ¿me entiende? Que es una resina sintética que inventaron en Finlandia, ¿viste? ¿Y se importa acá? No está. ¿Y qué vas a hacer en Finlandia? ¿Conseguirla? Después venga con el proyecto, mijo. ¿Quién me quiere hacer construir una escalera? ¿Está en el cálculo de gastos en la resina esa? ¿O usted la calculó la escalera como si fuese una escalera de madera o de hierro? Y así se
Usted me hace hacer acá un techo así y el agua ¿dónde cae? Ah, no lo pensé. Y bueno, mi hijo, usted no pensó dónde va a parar el agua. Vive en la ciudad de La Plata, llueve la mitad de los días del año y usted no calculó a dónde va a parar el agua. Y así eran los arquitectos y los ingenieros siempre así. Hoy no sé si sigue siendo tan así, pero en aquella época era famosa esa disputa del el ingeniero y el arquitecto. Pero que tiene que ver con qué cosa, con que la idea tiene que ser una idea factible. Eso hay que subrayar. La idea productiva tiene que ser una idea realmente factible. Y eso hay que subrayarlo, lo de realmente, ¿no? Y tal vez antes estaban esos oficios unificados y ahora... Exacto. Cuando se produce un desmembramiento o una especie de distribución del trabajo, si se quiere, ahí la cosa se complica en la poiesis humana, ¿no? Pero ojo, se complica si no hay organización adecuada. Porque imagínese usted, el arquitecto que diseñó una pirámide en el Antiguo Egipto, obviamente no podía ejecutar todo el trabajo, ¿no? Pero la pirámide está tan bien hecha que hasta hoy día se mantiene en pie, ¿no? No es una obra de ingeniería tan fácil. Y menos todavía los grandes templos egipcios del Nuevo Imperio, que son obras de ingeniería mucho más complejas todavía, con columnas altísimas, ¿no? Que sustentan techumbres muy elevadas, eso es más difícil todavía, ¿no? O los puentes que hacían los romanos, o la mente de los acueductos, la mente del arquitecto era una mente que sabía lo que es realmente factible, primero que nada, pero además que vigilaba la obra, ¿no? Y lógico, si no, ¿cómo se hizo también eso? Imagínense que por eficientes que fuesen los operarios, ¿no? El que cortaba las piedras, el que disponía las piedras, etcétera, etcétera. Si no hay alguien que esté vigilando la ejecución total de la obra, la obra no se hace, ¿no? Y el que vigila la ejecución tiene que ser el que conoce, digamos, no necesariamente el que ha ideado, pero tiene que ser alguien que conoce perfectamente la idea. ¿Está claro? Y ahí viene el problema del ingeniero y el arquitecto, porque el, el arquitecto no conoce del todo la idea, conoce la imaginación de él, pero no la idea, porque le falta la parte del realismo físico, digamos, ¿no? Y el ingeniero a lo mejor no tiene la imaginación creadora del arquitecto, y entonces le da lo mismo hacer el techo con esta inclinación, con esta otra, le importa un comino cómo se ve, si el diseño es más o menos significativo de esto otro, qué sé yo, ¿sí? Si, si la disposición de la escalera expresa el dinamismo de la vida familiar o no. Entonces usted dice, vaya con ese cuento a otro lado, lo que yo quiero hacer es una escalera que se pueda subir y bajar y que no se venga abajo cuando alguien suba o esté bajando, ¿no? Entonces, pero las dos cosas hay que conjugarlas en el producir humano, ¿no? Evidente. Así es. Bueno, la próxima seguimos.